El turismo. Puede definirse el turismo como el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año. La mayor parte de la población de los países en desarrollo aún no participa de los flujos turísticos, salvo las élites, pero las cosas empiezan a cambiar en muchos lugares y se abrirán nuevos mercados en Asia y Latinoamérica para las nuevas clases medias. Las repercusiones globales del turismo se pueden reducir aumentando la fiscalidad ecológica sobre los combustibles, especialmente el queroseno, el combustible de los aviones, el gasoleno y la gasolina, y otros recursos como el suelo, el agua o los residuos que se vierten. El desarrollo turístico debe ser sostenible a largo plazo, viable económicamente y equitativo, desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. El turismo, dentro del conjunto de factores, elementos, procesos y relaciones naturales, debe tener como premisa un impacto ambiental positivo, y para lograrlo es lógico pensar en una tripartita conformada por los siguientes conceptos: protección, rentabilidad y calidad. Estos conceptos no deberían estar ordenados en el sentido de importancia, porque cada uno se necesita del otro. Por ejemplo, la calidad de protección de los atractivos puede producir rentabilidad. También podríamos decir que la calidad y rentabilidad permiten mayor protección, o que la protección y rentabilidad potencian la calidad de los atractivos tanto naturales, artificiales y humanos. La actualidad turística a nivel internacional dista a ser lo esperado por las personas que teóricamente ven un impacto negativo prácticamente nulo en el ambiente natural. Entre los aspectos encontrados en la aparición del turismo en algunas zonas tenemos que el turismo se muestra violento con el medio ambiente, fomentando urbanizaciones en zonas naturales, un excesivo uso de los servicios de agua y luz, el deterioro de la recolección de la basura producida por las actividades turísticas con la vida cotidiana, como contaminación de las aguas, del sonido y del aire, destrucción de monumentos históricos, cambios en el paisaje para la construcción de infraestructuras para determinados fines sin la supervisión de las instituciones y comunidades responsables. ¿Cómo afecta el turismo al medio ambiente? El surgimiento de la actividad turística como una actividad forma revolucionar el movimiento de las masas que gustaban visitar diferentes estados, lugares, tradiciones y culturas. El turismo tiene efectos positivos, pero también negativos. Entre los efectos positivos están la creación de empleo, la incrementación de los ingresos económicos, el permitir mayores inversiones en la conversión de espacios naturales, el evitar emigración de la población local, la mejora del nivel económico y sociocultural de la población local, la comercialización de productos locales, el intercambio de ideas, costumbres y estilos de vida, la sensibilización de los turistas y de la población local para proteger el medio ambiente. Entre los efectos negativos están el incremento del consumo de suelo, agua y energía, la destrucción de paisajes al crear nuevas infraestructuras y edificios, el aumento de la producción de residuos y aguas residuales, la alteración de los ecosistemas, la introducción de especies exóticas de animales y plantas, el inducir flujos de población hacia las zonas de concentración turística, más incendios forestales, el aumento de los precios. El Parque Nacional Guaraíra-Repano, emblema de la ciudad de Caracas en 1958 y uno de los lugares más visitados de la capital, representa el efecto turístico y la intervención ambiental de esta actividad. En primera instancia, analizaremos por qué la historia es una razón en el momento de preservación no solo de este parque, sino de unos lugares que poseen naturaleza, flora y fauna. Específicamente hablando, segundo, presentaremos las ventajas que conlleva el hecho de proteger y cuidar tal zona turística, y por último, nos centraremos en el efecto social del parque en un contexto nacional y ecológico. La historia del Parque Nacional Guaraíra-Repano se remonta al año 1567, cuando Diego Lozada lo funda, constituido por un alargado valle proporcionado de una biodiversidad magnífica. Se convirtió en la atracción natural de Caracas en ese entonces. Es precisamente por esta riqueza natural que el año 1958, el 12 de diciembre, a través del decreto número 473, queda con el nombre de El Ávila y pues es declarado Parque Nacional. Esta decisión fue tomada en pro de preservar el sitio y sus 120 especies de mamíferos, 20 de anfibios y otras 30 de reptiles. Además, más de 500 especies de aves, también aproximadamente unas 2000 especies de flora, entre muchos otros recursos naturales. Este parque representa no solo un intento de conservación de un lugar magnífico, ecológicamente hablando, sino una historia,
un gran paso en un proceso ambiental cada vez más limitado y un reconocimiento a la biodiversidad característica del país, junto con un resguardo asegurado tanto a la naturaleza como a la flora y fauna. Iniciado hace muchísimos años, demostrando así que la historia que precede al parque, el Ávila, es más suficiente para protegerlo, cuidarlo y reconocer su importancia con el contexto urbano. Emblema de Caracas y pulmón vegetal de la capital. El Parque Guaraíra Repano es una zona turística que, además de los beneficios naturales que brinda, es recomendado a la hora de visitar, es decir, turísticamente es una potencia debido a muchos factores como su extensión, flora y fauna. Las ventajas que conlleva la preservación de este lugar son: 1. Conservación de un lugar histórico. Mantiene protegido y bien cuidado un sitio ambiental que defiende una historia. Esto, además de un orgullo nacional, es añadido a la vista por parte de personas que no residen en el país. No solo están recorriendo un parque, sino una historia representada a través de este. 2. Intercambio cultural. La interacción con otro contexto, en este caso el Parque El Ávila, implica conocer y experimentar algo de la cultura venezolana, desde la situación ecológica hasta la preservación de un área natural como patrimonio nacional en pro del ciudadano del medio ambiente. A esto se le suma la adquisición de conocimientos respecto a nuevos contextos, es decir, una exploración por sus costumbres, tradiciones, paisajes. Todo esto sumado a la experiencia individual del turista. 3. Aumento económico. Las visitas por parte de turistas están guiadas por las intenciones de conocer y algunas cosas más con el fin de recaudar dinero, y se presentan como necesarias en el momento de recorrer un emblema nacional y de conocerlo más que todo. 4. Reconocimiento, protección y mantenimiento del espacio público para brindar una experiencia de calidad. En el Parque Nacional Guaraíra Repano pudimos observar cómo, a pesar de la poca gente que va debido al poco espacio que se comparte, se nota la cantidad, por más mínima que sea, de lo poco destruido que se va poniendo. Claro está que los guardaparques y su importante tarea cumplir a través de su permanente presencia en la seccional asignada a su cargo, mediante los continuos patrullajes terrestres, controlando la actividad de los pobladores, de los religiosos que hacen sus oraciones en ese lugar, de los concesionarios de aprovechamientos forestales y de extracción de leña y caña, informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles emergencias a los visitantes y pobladores, previniendo y combatiendo incendios forestales y o pastizales y evitando sancionamientos e infracciones. Desde el caso de un guardaparque se evidencia la responsabilidad social, cultural, estatal, poblacional y ecológica que conlleva proteger y mantener un sitio de estas características. El efecto social provocado por una cuestión ambiental es el desarrollo del proceso cultural, independientemente de que la persona sea o no de Venezuela. Es una transformación de un ideal, de una concepción que se tiene sobre el medio ambiente. Esta se desarrolla a través de los individuos, quienes hacen el reconocimiento de una historia, de un patrimonio, de un área rural importante en contextos urbanos, ya sea por su riqueza en cuanto a biodiversidad o por las evidentes ventajas ante el turismo. No solo estamos hablando del Parque Nacional Guaraíra Repano o el Parque El Ávila, es una representación histórica, un intercambio cultural, una razón para que el turismo y, más que nada, un intento de preservación, protección, respeto y mantenimiento del medio ambiente. El Hotel Humboldt, ubicado en la cima del Cerro El Ávila, en Caracas, Venezuela, es un icono en la arquitectura venezolana y un símbolo de la ciudad capital gracias a su exótica ubicación y a su moderna arquitectura. Su construcción se realizó en los meses de mayo y noviembre de 1956. ¿Sabía usted? El Hotel Humboldt, construido en 7 meses en la cima del Cerro Ávila e inaugurado en 1956, en realidad formaba parte de una muy planificada y secreta estrategia militar para defender a la capital del país durante los peligros de la Guerra Fría entre soviéticos y occidentales. Dada la importancia estratégica y energética de Venezuela durante la guerra, el hotel y el teleférico, diseñados por el arquitecto José Tomás Sanabria, formaban parte de un plan militar que se complementaba con la futura construcción de los astilleros militares del puerto de La Guaira y el Plan Nueva Esparta. El teleférico podía transportar desde Caracas al litoral central 800 soldados a la hora para ser montados en los superdestructores venezolanos que se construirían en el Plan Nueva Esparta para las defensas del Caribe, y el hotel podría mantener la artillería antiaérea y de campaña. Este plan fue disfrazado por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y la inteligencia militar como un motivo turístico del Plan Canoatu, Corporación Nacional de Hotelería y Turismo. Para no levantar sospechas,
hasta que en 2008, poco antes de su muerte, el arquitecto Sanabria lo comentó en una entrevista para History Channel y algunos de sus escritos. El Parque Nacional Guaraíra Repano se encuentra en la zona central del país, en la cordillera de la costa, localizado alrededor de los 10 grados latitud norte y entre los 66 y los 67 longitud oeste. Está conformado por el área montañosa entre el Mar Caribe y los valles de Caracas, Guatire, Guarenas y Barlovento. Geopolíticamente abarca sectores de los estados Vargas, vertiente norte, Distrito Capital, vertiente sur, y Miranda, ambas vertientes al extremo oeste. El parque se extiende a lo largo de una zona boscosa montañosa en dirección oeste a este, a lo largo del ramal litoral de la cordillera de costa, abarcando unos 80 kilómetros de longitud y aproximadamente 16 kilómetros de ancho, ocupando un área superficial de 81.800 hectáreas. El parque comprende diversos ecosistemas distribuidos, los cuales se distribuyen en una gradiente altitudinal que va desde los 120 metros sobre el nivel del mar en el punto más bajo de la vertiente norte, hasta los 2.765 metros sobre el nivel del mar. En su punto más alto, en el pico Naiguatá, con una de las faunas más variadas, se encuentra entre los mamíferos que han desarrollado su hábitat en este parque el rabipelado, el murciélago, destacando el murciélago de listas, el murciélago frugívoro común, el vampiro común y el murciélago casero, el puma, el venado matacán, el zorro, el cachicamo, el cunaguaro, la lapa, ardilla, el picure, el cuerpo espín, entre otros. De las aves, al menos 13 especies son endémicas o presentan una distribución restringida. Cabe mencionar que la guacharaca, el cristofué, el querrequerre, el turpial y aproximadamente unas 36 especies de colibrís de la familia Troquilidae. Los reptiles están representados principalmente por las serpientes, entre las que destacan la cascabel, la tigra mariposa y varias especies de corales. Y también son muy comunes el camaleón y la iguana. En lo que respecta a los invertebrados, tenemos que algunos grupos han sido bien estudiados. Entre ellos se tiene crustáceos que se hayan representado por los cangrejos de agua dulce de la familia Pseudotelphusidae. En los linderos del parque se ha reportado las siguientes especies: Eudaniela iturbei, Microtelpusa racenicii y Orthotelpusa venezuelensis. Los escorpiones se hayan representado por especies de la familia Chactidae y Butidae. Entre las especies de la familia Chactidae se halla Chactas rogerio, Chactas gansi y Bryoteochactas. Bryoteochactas golmeri. Todas estas especies reportadas por la zona del Río Norte. En lo que respecta a la familia Butidae, se halla representada por las especies Centuroides gracilis, Microtituis biordi, Titius lancini. Es de hacer notar que todas estas especies presentan gran peligrosidad por la alta toxicidad del veneno que segregan, debido a que el parque, en la parte correspondiente a Caracas, colinda a una zona plenamente urbanizada de clase media alta de la ciudad, con edificios de 10 o más pisos de altura. Se han encontrado vectores infectados de la Trypanosoma cruzi, y que se presume han llegado a los apartamentos huyendo de los incendios forestales que ocurren en la época de sequía.